Hola muchachos, vamos a estar hoy estudiando la guía de trabajo autónomo número 6 de español. Como pueden ver ustedes acá, tenemos la fecha límite para la entrega de la guía terminada, que yo la subí a la plataforma el 5 de octubre y vence el 19 de octubre. Sin excepción, ¿verdad? Porque ahora pues todo va a llevar su calificación respectiva. Ok, iniciamos con la clase. Igual repasando un poco, ¿verdad? Todo lo que son las condiciones para antes de iniciar el trabajo y cómo distribuir el tiempo. Vamos a estar trabajando dos temas. Un tema de gramática que se llama oraciones compuestas por yuxtaposición y coordinación, y un tema más amable que tiene que ver con las tiras cómicas, las caricaturas y los grafitis. Bueno, iniciamos con lo que es la oración gramatical. Bueno, ya sabemos que en la oración vamos a tener una unidad de sentido donde vamos a transmitir un mensaje en el cual, por lo menos en este tipo de oraciones, vamos a tener mínimo un verbo. Esta está constituida por dos tipos de oraciones. Vamos a tener las oraciones simples y las oraciones compuestas. En las oraciones simples vamos a tener un verbo y en las oraciones compuestas vamos a tener dos o más verbos. Bien. Luego, en realidad se trata de un periodo de oraciones enlazadas de diversos modos. Su clasificación depende del modo en que se enlacen. Ok, entonces, en este caso tenemos la oración. La madre se miraba al espejo y se peinaba con cuidado. Como ustedes pueden observar aquí, vamos a tener un solo sentido. El tema es precisamente sobre la acción de la madre, que es el sujeto, y vamos a tener dos verbos que van a estar hablando acerca de esta acción de la madre. Una que me va a decir se miraba y la otra se peinaba. Dos acciones, mirar y peinar. Siempre que nosotros tenemos ya identificado al verbo, es importante que le pongamos el infinitivo. El infinitivo es una forma no personal del verbo, que es como decir la que nos va a guiar, la que va a contener la raíz, la parte semántica, la parte de significado. Y vamos a tomar en cuenta que entre estos dos verbos tenemos un nexo. En este caso, está ahí. Es ahí lo que está haciendo es unir. Es ahí, está uniendo esas dos acciones de la madre, que es la acción de mirar y de peinar. En este caso decimos que tenemos dos oraciones enlazadas mediante este nexo que sería la I. También, como más aquí arriba se los comento, vamos a hablar no solamente de las oraciones enlazadas, sino de periodos de oraciones. ¿Ok? Seguimos. Esta, como es la primera actividad, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que ya se ha estudiado en otros años, que es la oración gramatical, que es aquella oración en la que vamos a tener sujeto, verbos y predicado. Entonces, viene una primera actividad que dice: escriba en el paréntesis la letra correcta, busque los verbos de cada oración, los encierra en un círculo y recuerde que si la oración tiene un solo verbo, es simple. Y si tiene más de uno, es compuesta. Muy bien.
Entonces, ¿cómo identificamos los verbos? Tenemos que los verbos siempre nos van a estar hablando de acciones, procesos o estados. Vamos a hacer una de acá, dice, el director convocó a reunión y explicó el plan. Esta es bastante similar a aquella primera que teníamos, porque tenemos la acción de convocar y la acción de explicar. Y ambas acciones las realiza el director. Estas dos oraciones, porque por cada verbo conjugado vamos a tener una acción, va a estar unida por este otro nexo. Entonces ven acá, vamos a tener un solo sujeto con dos acciones. La primera acción, o sea, primer verbo, segunda acción, segundo verbo. Por tanto, tenemos aquí que correspondería a la B. Porque tenemos dos verbos, dos acciones, una oración compuesta. Continuemos. Clasificación de la oración compuesta. El primer tipo de oración compuesta se llama yuxtapuesta, que también se le puede decir periodo de yuxtaposición. Esto nos va a indicar, yuxtaponer tiene que ver con unir esas diferentes oraciones, y ya saben que en cada una de estas oraciones va a haber un verbo. Dice, son oraciones continuas sin ningún nexo gramatical, solo se emplean los signos de puntuación. Entre las oraciones, dos o más oraciones simples se suceden una tras otra, separadas por una coma, un punto y coma, están unidas por el significado. Ejemplos. Dice, la mujer salió de su casa, coma, se detuvo asustada, coma, vio que su hijo no estaba. En este caso tenemos la acción de salir, tenemos la acción de detenerse y tenemos el verbo estar, que en este caso, como les indiqué, acción, proceso o estado. Entonces vamos a tener un estado. Cada uno de estos periodos de oraciones hablan, en este caso, del mismo sujeto, pero están unidos por signos de puntuación. Por tanto, las oraciones yuxtapuestas son periodos de oraciones compuestas que utilizan como nexos los signos de puntuación. En esta parte les explico lo mismo que ustedes vieron en este periodo de oraciones. Siguiente ejemplo, este es el número 1, este es el segundo ejemplo, dice, él que limpió el breñal, escarbó la tierra, sembró la semilla, cuidó de los renuevos, aporcó los eras, arrancó el fruto. Todos estos que tenemos acá son verbos, son acciones, procesos o estados. Vamos a dejarlo por ahora en acciones. Vean que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraciones. Por cada verbo tenemos una oración. Que no tenemos una división de estas oraciones en cuanto al sujeto, que va a ser un él, o sea, quien hace estas acciones, esta persona, es la misma persona quien realiza las acciones. Por tanto, tenemos otro periodo de oraciones yuxtapuestas. Entonces, repetimos, las oraciones yuxtapuestas o compuestas por yuxtaposición son oraciones en las que vamos a encontrar más de dos verbos y que estarán unidas por signos de puntuación. El siguiente tipo de oración compuesta se llama oración coordinada o periodos de oraciones por coordinación. Porque ¿qué sucede? Cuando nosotros creamos el texto tanto oral como escrito, lo que tenemos es un encadenamiento de ideas.
pues nosotros podemos decir una oración con un verbo, pero generalmente si vamos a hacer un periodo de expresión escrita u oral, lo que hacemos es un encadenamiento. Entonces, depende de cuántos nexos o de qué tipo de nexo más bien tenga la oración, así vamos a estar trabajando con un periodo compuesto o simple. Entonces, esto va a estar específicamente hablando de los verbos. La oración coordinada dice que es un periodo, ¿verdad? Un grupo de oraciones que mantienen sentido completo e independiente, pero enlazadas por medio de una conjunción o modo conjuntivo. Las conjunciones son estas palabritas que ellas solitas no tienen un sentido propio, pero una vez que las colocamos dentro de un texto o de una conversación, lo que hacen va a ser unir, conjugar. Esta conjunción entonces me sirve para unir. Dice, en este caso tenemos dos verbos conjugados, o sea, una oración compuesta. Este periodo está enlazado por la conjunción ni, por lo tanto, es una oración coordinada. Dice, ni pica la leña ni presta el hacha. Entonces tenemos el verbo picar y prestar. Unidos, es cierto, aquí hay un signo de puntuación. Sin embargo, cuando tenemos una conjunción, digamos que gana la conjunción, ¿verdad? En este caso, tiene predilección para que sea coordinada si hay conjunción. Entonces, ahora viene un cuadrito donde les muestro la clasificación de las oraciones coordinadas, que el nexo gramatical de estas oraciones se llama gramatical porque es una palabra. En el caso de las oraciones yuxtapuestas eran signos de puntuación. Van a tener una clasificación según el tipo de nexo. Tenemos las copulativas, que ustedes saben, la copulativa lo que hace es une, unidas por i, e y ni. Ejemplo, él saltó la tapia y escapó por el patio. Vean que aquí tenemos el nexo. Entonces esta se va a llamar oración coordinada copulativa. Ya no me alcanzó aquí la partecita esta para escribir. Oración coordinada copulativa. Ahora tenemos la oración coordinada adversativa. Si nosotros hablamos de algo adverso, es algo que se va a llevar la contraria, ¿verdad? Veamos, copulativa que suma, la adversativa de alguna forma lo que hace es que está dividiendo esa opinión. Dice, unidas por pero, si no, sin embargo, no obstante, por... todas las palabras que indiquen esa contraposición de ideas. Tengo que estar borrando porque si no veo esto súper rayado. Pero lo importante en este caso es que ya tenemos que esta coordinación la vamos a tener dividida en 3 tipos. Entonces, las adversativas dice, él cantó bien, pero no ganó el concurso. Es como cuando decimos hubo un pero. Tenemos el verbo cantar, tenemos el verbo ganar, 2 verbos, oración compuesta, con el nexo acá. Es cierto, profe, ahí hay una coma. Sí, hay una coma. Pero recuerden que la conjunción le gana a la coma. La conjunción le gana al signo de puntuación. La que sigue se llama coordinada disyuntiva. En la coordinada disyuntiva vamos a tener, digamos que la elección. Es la palabra clave. Elegimos una u otra. Precisamente esto nos lleva al nexo gramatical, que sería o la u, dependiendo de la vocal que siga. Estudias o perderás el año.
Entonces aquí tenemos una disyuntiva, una división. Vean que aquí tenemos una acción que se contrapone, aquí tenemos una que une y aquí una que divide. Ok, seguimos. Ok, dice, oración coordinada copulativa. En este tipo de periodo coordinado, las oraciones se enlazan con conjunciones y ni, que son denominadas copulativas. También se utiliza el que cuando se puede sustituir por i. Dice, y fiestas van, ven que aquí tenemos un verbo, y fiestas vienen, tenemos otros verbos. Y ruedan las cuartas. El perro se llamaba Singo. E iba, del verbo ir, por eso es muy importante ir señalando los verbos. Pocos pasos adelante, ni los pericos volaban hacia la costa, ni los gavilanes se desmembraban. Vean que aquí tenemos los verbos. Tenemos que señalar claramente los verbos porque hay que entender que un periodo de oraciones compuestas tiene que tener más de un verbo. Vean aquí qué interesante, llueve que llueve. Es el mismo verbo, pero en este caso lo tenemos manifestado dos veces. ¿Para qué? Para enfatizar la acción. Llueve con llueve durante todo el día. Esta llueve y llueve también lo podemos trabajar con el que como nexo. Por supuesto, bajo estas circunstancias. Vemos acá esta explicación. Dice, la conjunción copulativa E equivale a la copulativa I, que debe utilizarse cuando la palabra siguiente comienza con I o con HI. La conjunción que regularmente no es copulativa, pero si esta conjunción se puede cambiar por I, entonces lo será. Para comprobarlo es necesario realizar el cambio. Entonces usted lo que hace, si no está muy seguro, hace el cambio, y si la oración que queda continúa con sentido, entonces la estás haciendo bien. Siguiente. Ahora vamos con la disyuntiva. Dice, en estas oraciones se pronuncian dos o más juicios, donde uno de ellos excluye a los demás. Este proceso se da a través de la conjunción disyuntiva o, u. La conjunción disyuntiva o se sustituye por la u cuando la palabra siguiente inicia con o, ¿verdad? O con la o con h. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener una repetición de sonidos y no queremos pues que haya ahí una cacofonía o repetición de sonidos. O nos acompañas o permaneces en casa. Verbo acompañar, verbo permanecer. Entre amor u odio nos dividimos. Vean que aquí tenemos esta U porque esta palabra empieza con O. Ahora, sí tenemos que recalcar que esta es una oración simple. ¿Por qué es una oración simple? Porque tenemos... Muy bien, seguimos con la oración coordinada adversativa. Se expresa una oposición parcial o total entre las oraciones a través de una oración afirmativa y una negativa contrapuesta. Se establece un juicio posteriormente a una objeción. Las conjunciones adversativas más utilizadas son pero, más cuando se puede cambiar por pero, sino, aunque, sin embargo, no obstante, antes bien, etcétera. Dice etcétera porque hay otros conectores. Conjunciones lo que hacen son conectar que funcionan en este sentido como uniones o nexos. Entonces tenemos, Pedro vive en este bonito barrio, pero no en esta calle. Entonces tenemos el nexo, verbo número 1. Acá no tenemos un segundo verbo, por lo tanto es una oración simple.
Es famoso por su dinero, mas no lo es por su educación. Aquí sí tenemos dos verbos, el verbo ser y el nexo. Porque este más, sin tildar, equivale a pero. ¿Cómo lo sabemos? Lo cambiamos. Es famoso por su dinero, pero no lo es por su educación. El hotel es muy bueno, aunque un poco caro. Aquí también estamos ante una oración simple. Tenemos el verbo ser, el nexo y pues las dos ideas que se refieren al mismo tema. Bien, entonces, la práctica es importante que estén recapitulando la parte teórica para que ustedes de una vez estén haciendo ese ejercicio de ver efectivamente que la oración sea compuesta, dice, subraye los verbos conjugados que aparecen en cada oración y anoten el espacio si es un periodo de oraciones por yuxtaposición o coordinación. Hacen el mismo ejercicio que hicimos antes. ¿En qué elemento debemos fijarnos para conocer el tipo de coordinada? Indique la clase a la que pertenecen las siguientes oraciones, ¿verdad? Según sea copulativa, adversativa o disyuntiva. Ok, después vamos a entrar a otra parte de los ejercicios que sería el marque con X. En este caso lo que haríamos es completar el enunciado, la oración que está en el cuadro, la completamos con la opción adecuada. Dice, la muchacha se asomaba por la ventana de su casa. Vean que como vamos a estar trabajando con oraciones compuestas, tenemos que estar muy seguros de que la opción que vamos a elegir tiene otro verbo. Porque se supone, como lo dijimos, que ya acá hay una unidad, tenemos un sustantivo que nos está representando el sujeto, tenemos un primer verbo asomaba. Si nos piden coordinadas, ya sabemos que tienen que haber nexos que sean conjunciones. Desde allí contemplaba el color del mar. Tenemos otro verbo, pero no hay un nexo. Miraba el paisaje detenidamente, era feliz. Aquí tenemos dos verbos más, pero unidos por punto y coma, que sería una oración yuxtapuesta. Vivía esperando a su querido Federico López. La muchacha se asomaba por la ventana de su casa. Vivía esperando. Entonces acá no tenemos ningún tipo de signo ni de nexo. Y tan pronto reconocía a Marcial, echaba a correr. Bueno, aquí tenemos el nexo, que sería entonces una copulativa, y esta sería la opción correcta. Importante que cuando ustedes estén haciendo los ejercicios de selección siempre vayan descartando. O sea, si están súper seguros de que, ok, es esta, la entendí bien, la voy a marcar, igual hagan un proceso de descarte de las... es porque se trata de que estas opciones sean las más adecuadas para completar la oración. De esta forma, vamos a realizar todas las que vienen acá